Después de los atentados terroristas que golpearon a París el viernes de la semana pasada, se aceleró la ofensiva militar contra el Estado Islámico. Francia, que antes mantenía reservas acerca de la intervención rusa en Siria, le propuso a Moscú asociarse a una gran coalición internacional. La aviación francesa, que realiza ataques en ese territorio desde septiembre pasado, intensificó sus operaciones con bombardeos aéreos en Al-Raqqa, la capital del autoproclamado Estado Islámico. En los próximos minutos vamos a profundizar en cuál es la situación en esa parte del mundo, cómo funciona el territorio bajo el dominio de ese grupo yihadista y cómo se superpone ese conflicto con la guerra civil que enfrenta Siria desde el año 2011. Sobre todo, nos interesa conocer cómo atraviesa esta situación la población civil. Para eso estamos en contacto con Raúl Rosende, uruguayo, coordinador de la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas para Siria. Del otro lado, videoconferencia mediante, le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Raúl? Buen día. Buenas tardes para usted. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. ¿Cómo le va? En realidad no lo encontramos en Siria en este momento, sino en Turquía, ¿verdad? A pocos kilómetros de la frontera. Ha estado viviendo en Siria hasta hace poco tiempo, pero ahora su base de operaciones funciona en Turquía y viaja periódicamente al territorio de Siria. ¿Por qué? Exactamente, yo estuve viviendo en Damasco, en Siria, por 2 años más o menos. En los últimos meses he estado basado en Turquía, y esto es porque gran parte de las operaciones humanitarias de la ONU dentro de Siria se planifican y se coordinan desde Turquía. O sea, hay zonas en el norte de Siria, sobre todo, desde las cuales no se puede llegar desde Damasco. Entonces, si bien todavía la ONU tiene una presencia muy fuerte en Damasco, pero decidimos abrir una presencia también en Turquía para apoyar y asistir a las poblaciones que están en el norte de Siria y que desde, como le digo, desde Damasco no se puede llegar. ¿Cuánto juega la violencia imperante en esa decisión? Claro, es un factor fundamental. La razón ha sido la violencia y la inseguridad. Siria no es un país tan grande, o sea, en épocas de paz, desde Damasco a la frontera de Siria con Turquía, en el norte, se podía llegar en 3 horas más o menos. Ahora es absolutamente imposible. Después de manejar 1 hora y media desde Damasco, uno entra en zona de guerra y ya la inseguridad es muy alta. Y bueno, particularmente ahora porque ha habido, yo diría en las últimas semanas, los últimos 2 meses, un recrudecimiento de la guerra. Una guerra que ya de por sí era dramática. Nosotros la hemos catalogado como una de las peores crisis humanitarias desde la Segunda Guerra Mundial, una guerra que ya de por sí era dramática y que tenía un número enorme de desplazados, refugiados y muertos. Bueno, en las últimas semanas ha habido un recrudecimiento. Entonces sí, como usted dice, la violencia y la inseguridad juega un papel fundamental en esa decisión de la ONU de comenzar a brindar asistencia, no solamente desde Damasco, también desde Turquía y también desde Jordania, que es la frontera sur del país. Le cuento a los oyentes, Raúl Rosende se desempeña en misiones de paz desde el año 1990. Ha trabajado en territorios como Colombia, Nicaragua y Yemen. Desde enero del 2013 está encargado directamente de Siria. ¿Y cuál es la tarea? ¿Para qué tarea fue convocado? ¿Qué es lo que hace el coordinador de la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas para Siria? Bueno, yo le diría 2 cosas. En primer lugar, nosotros coordinamos la asistencia humanitaria. Esto es una de las tareas fundamentales de la ONU en toda situación de conflicto. Como usted se imagina, hay una guerra, por lo tanto la economía queda quebrada, gran parte de la población queda en la pobreza. Nosotros estimamos que en estos momentos 75% de la población en Siria está viviendo por debajo de los límites de pobreza, en un país que no era tan pobre antes de la guerra. Siria era un país considerado de ingreso medio, pero la profundidad y la intensidad de la guerra ha hecho que la economía quede destruida. Gran parte de la población está en la miseria. Por lo tanto, uno de los roles fundamentales de la ONU es brindar ayuda humanitaria. A mí en lo personal me toca hacer 2 cosas. Uno es coordinar entre las diferentes agencias del sistema de ONU y ONGs el envío de esta ayuda y negociar tanto con las autoridades de gobierno como también con los sectores de la oposición la entrada de la ayuda humanitaria en las zonas de guerra
y en las zonas donde la inseguridad es más alta, lo cual es siempre un desafío, porque bueno, el trabajo se hace fundamentalmente en las zonas donde la inseguridad es mayor y donde por lo tanto la gente vive en condiciones peores, ¿verdad? Uh-huh. Después de estos atentados terroristas del viernes pasado en París, la atención se centró en Raqqa o Al-Raqqa, la capital de ese autoproclamado Estado Islámico que Rusia y París han convertido en el centro de sus ataques aéreos. ¿Usted puede explicar qué es Raqqa y sobre todo cuál era la situación allí, digamos, hasta la semana pasada? Sí, Raqqa es una provincia, y la capital de la provincia tiene el mismo nombre del lugar, o sea, Raqqa es la ciudad y es la provincia. Desde hace un año y medio más o menos, el Estado Islámico inició una ofensiva muy fuerte. Esta ofensiva se originó en Irak. Ustedes recordarán que el Estado Islámico tomó la segunda ciudad en importancia de Irak, Mosul, y desde allí pasó hacia la frontera con Siria e inició una ofensiva prácticamente indetenible que lo llevó a conquistar Raqqa, que es como le digo, una capital provincial. Es una ciudad que antes de la guerra tenía algunos cientos de miles de personas. Y bueno, desde ese momento la establecieron, el Estado Islámico estableció Raqqa como la capital del califato, ¿no? la capital del Estado Islámico. Y desde ese momento, bueno, la situación ha sido muy mala, muy mala. El Estado Islámico ha impuesto un sistema de gobierno sumamente duro, con violaciones masivas a los derechos humanos. El tratamiento de minorías religiosas ha sido terrible, lo mismo las condiciones de la mujer. Pero además de esto, el Estado Islámico ha sido muy renuente a aceptar la entrada de ayuda humanitaria a Raqqa. Como le digo, la economía en la zona está completamente destruida, nadie va a invertir en Raqqa, por supuesto. Por lo tanto, la población civil en muy buena medida depende de la ayuda humanitaria. El Estado Islámico ha sido sumamente rígido en esto, tanto para las ONGs como para las agencias de Naciones Unidas. Ha sido muy difícil entrar en Raqqa. Entonces las condiciones de vida de la gente son muy malas. Le pongo un ejemplo que me parece que sirve para demostrar lo que estoy diciendo. Como consecuencia de la pobreza y del colapso de los servicios de salud en Siria, ha reaparecido el polio, una enfermedad que en Siria había sido erradicada, yo creo que en los 60, ahora ha reaparecido. Por lo tanto, varias ONGs, UNICEF y otras agencias de ONU, la Organización Mundial de la Salud, iniciaron una campaña masiva de vacunación de niños para evitar la extensión del polio. Y en un momento determinado el Estado Islámico negó y rechazó la posibilidad de hacer vacunación en esos territorios. Esto demuestra de alguna manera la demencialidad que está acompañada en todo esto, ¿no? Ahora, en las últimas semanas ha habido negociaciones y parece que la vacunación se va a reiniciar. Pero bueno, como le digo, las condiciones de vida de la población son muy malas, porque además del sistema de gobierno muy autoritario y muy despótico en la zona, el Estado Islámico casi no permite la entrada de ayuda humanitaria. Por lo tanto, la población está desesperada y gran parte de los desplazados y de los refugiados que cruzan la frontera vienen no sola, pero también de la provincia de Raqqa. Usted decía que la ciudad de Raqqa, antes de que se diera todo este último proceso, tenía cientos de miles de habitantes. Los datos que estuve recabando dicen que la población urbana era de 220.000 y la zona metropolitana terminaba abarcando 340.000 personas. Claro, imposible saber hoy cuáles son los números, ¿no? De todos modos, parece claro que no todas estas personas son combatientes, no todas están alineadas con Estado Islámico, ¿verdad? No, por supuesto, y sería imposible determinar cuántos están alineados por el sistema autoritario de gobierno en esa zona. Nosotros estimamos que en estos momentos en la ciudad puede haber 150.000 personas más o menos, o sea que cerca de 200.000, o sea, más de la mitad de la ciudad fueron desplazados, ¿no? Esto no es una cosa rara, no es una cosa particular de Raqqa, porque en general el nivel de desplazamiento de la población en Siria, o sea, la cantidad de gente que ha tenido que escapar de sus hogares como consecuencia de la guerra, del enfrentamiento, de la violencia, es de 6.5 millones de personas,
gente desplazada y que sigue viviendo en Siria, y más de 4 millones que han abandonado sus hogares y han cruzado las fronteras y se han convertido en refugiados. O sea, 11 millones de personas que han abandonado sus hogares para una población antes de la guerra que era de 22.000. O sea, la mitad del país se tuvo que desplazar y escapar de sus hogares debido a la violencia y a la inseguridad. O sea que esto que ha pasado en Raqqa en el último año y medio no es una cosa particular de Raqqa, sino que es generalizable a la realidad global que vive Siria como consecuencia de la guerra. Bueno, pero ahora voy entonces a la pregunta a la que quería llegar. Teniendo en cuenta lo que está pasando en estos días, ¿cómo se sabe que los ataques aéreos de Francia, Estados Unidos y Rusia, esos ataques que se están concentrando en Raqqa, no matan a hombres, mujeres y niños que no tienen nada que ver con el Estado Islámico? Mire, sobre los ataques que han tenido lugar en los últimos días, todavía la información es muy confusa. Nosotros no tenemos colegas en Raqqa, dada la inseguridad del lugar. O sea que por ahora la información que tenemos sobre los últimos días, qué ha pasado en los últimos días, es muy escaso. Lo que sí le puedo decir es que en general en esta guerra, desde que comenzó la guerra en el 2011, el bombardeo de ciudades y de población civil es una constante. Es una constante. Ciudades como Alepo, que era la segunda ciudad de Siria, ha sido bombardeada, yo diría que es bombardeada prácticamente diariamente. Quiere decir que lo que se llama a veces daños colaterales o el ataque a población civil es una cosa muy común, y en particular un hecho bastante típico de esta guerra, que no lo hemos visto en otros países, pero sí lamentablemente lo vemos en Siria, y es que hospitales y centros de salud son sistemáticamente bombardeados. Fundamentalmente por parte del gobierno, según los reportes que recibimos, en algunos casos también por parte de la oposición, hospitales y centros de salud han sido bombardeados. Esto es una de las peores violaciones a la Convención de Ginebra y a las leyes de guerra. Ahí, perdón, Rosende, usted está hablando de enfrentamientos bélicos entre el gobierno de Siria, encabezado por Bashar al-Assad, y algunos de los grupos de oposición, algunos de los grupos que resisten a ese gobierno. Esa es una línea de combate, esa es una línea que pauta lo complejo de la conflictividad reinante en ese país. Usted dice que ha habido ataques tanto de grupos opositores como del propio gobierno que han terminado afectando a, por ejemplo, hospitales, que eso es la regla. Exactamente, eso es una regla. La mayoría de estos ataques vienen del gobierno, pero también en algunos casos de la oposición, y eso ha sido una regla. Hay que entender... Ahora, ¿y qué pasa cuando los ataques son de afuera de Siria? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos ataques de estos días que se concentran en una ciudad como Raqqa? Miren, de los ataques de los últimos días no tenemos información aún. Hay todavía reportes, pero no son muy consistentes. Lo que sí le puedo decir es que la coalición en general bombardea las zonas que están controladas por el Estado Islámico. Esas zonas que son el centro-este del país, hacia la frontera con Irak, en general son zonas desérticas. Por lo tanto, si bien Raqqa es una ciudad poblada con población civil, obviamente, y hay algunos otros pueblos también controlados por el Estado Islámico, la mayoría de las zonas controladas por el Estado Islámico son desérticas. Por lo tanto, las consecuencias humanitarias posiblemente no sean tan dramáticas. Nosotros lo que enfrentamos ahora... Pero la pregunta, ¿sabe por qué se la hago? Porque también ha trascendido información en distintas situaciones de estas, en cuanto a que, por ejemplo, un grupo como Estado Islámico en realidad se esconde dentro de la población civil, dentro de la ciudad, dentro de lo que son las casas habitación de la gente. Sí, esto ha pasado en todo Siria. Pasa en las zonas controladas por el Estado Islámico, también pasa en las otras zonas, o sea, cuarteles o instalaciones militares están contiguas a lugares donde vive la población civil. O sea, las estructuras militares están ubicadas en ciudades, por lo tanto eso implica una fuerte exposición de los civiles al bombardeo y al enfrentamiento armado, por supuesto. ¿Se conoce en particular qué ocurre en Raqqa en esa materia?
En Raqqa, como le digo, a raíz de los bombardeos que tuvieron lugar en los últimos días, no tenemos todavía información. Posiblemente en los próximos días vamos a tener información más clara de qué está pasando allí. Sí sabemos cuál es la situación en Raqqa como consecuencia de lo que se ha vivido en el último año y medio a raíz del control del Estado Islámico, pero en relación con lo que ha pasado en los últimos días todavía no hay información fidedigna. ¿Ustedes no tienen contacto con Estado Islámico en particular? Usted hablaba hace unos minutos de la coordinación que desarrolla este equipo de Naciones Unidas que usted encabeza, una coordinación que se entabla con autoridades de gobierno y también con los grupos beligerantes. ¿Cómo es en especial el vínculo con este grupo beligerante tan singular? Mire, los contactos con el Estado Islámico no han sido contactos directos con sus comandantes, han sido contactos a través de intermediarios, o sea, líderes sociales que viven en las zonas donde está el Estado Islámico y actúan como intermediarios. Y gracias a esos contactos con intermediarios es que algunas acciones humanitarias se han podido llevar a cabo en las zonas controladas por el Estado Islámico. Pero no hay contacto directo con ellos. Sí tenemos contacto directo con todos los otros grupos y fundamentalmente los grupos opositores, ¿no? Y también, por supuesto, tenemos contacto con el gobierno. Pero con el Estado Islámico es mucho más complicado, es un grupo mucho más cerrado. Ellos han directamente condenado a muerte a la comunidad internacional, han declarado a la ONU su enemiga. Por lo tanto, contactos directos con ellos no los tenemos. Además, tanto los voluntarios de las ONG como incluso funcionarios de Naciones Unidas corren el riesgo de ser secuestrados, ¿no? Ha pasado, bueno, secuestrados y luego ejecutados. Sí, ha sucedido. Lamentablemente, no con funcionarios de la ONU, pero ha pasado con funcionarios de ONGs que estaban haciendo tareas humanitarias. También ha pasado con periodistas. Por lo tanto, sí, las condiciones de seguridad en esta zona son muy adversas. Por lo tanto, mantener negociaciones con el Estado Islámico posiblemente es uno de los principales desafíos que tenemos. Como le digo, nosotros estamos en condiciones hoy de operar en todo el territorio de Siria, excepto en las zonas del Estado Islámico, donde el nivel de operaciones humanitarias es realmente muy bajo y por lo tanto el sufrimiento de la población civil es muy elevado, ¿no? ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511, costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos. Enseguida vamos a completar la entrevista que estamos manteniendo esta mañana con Raúl Rosende, coordinador de la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas para Siria, sobre todo tratando de mirar hacia adelante. Los ataques del viernes pasado en París hicieron que buena parte del mundo mirara hacia Francia. Pero también conviene poner nuestra atención en Siria, porque allí en Raqqa tiene su capital el Estado Islámico, autor de los atentados terroristas, y porque además contra Raqqa precisamente se han multiplicado desde el fin de semana los bombardeos de Francia, Rusia y Estados Unidos. Estamos conversando esta mañana con Raúl Rosende, uruguayo, coordinador de la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas para Siria. Rosende, le propongo ampliar un poco el foco. Los bombardeos no son una novedad ni en Raqqa ni en otras partes de Siria, como ya mencionamos. No son exclusividad de Francia o de Rusia. El conflicto interno y externo en Siria, que tiene ya 4 años de existencia, es muy complejo. A ver, voy a tratar de resumirlo. Las tropas de Bashar al-Assad, el gobierno, luchan contra unos 1.000 grupos rebeldes que se calcula cuentan con 100.000 combatientes. Algunos son de claro corte islamista y con vínculos con Al-Qaeda. Por otro lado, desde fines de 2013, es un fenómeno reciente, entró en actividad el autodenominado Estado Islámico, que está enfrentado tanto al gobierno de Bashar al-Assad como a la mayoría de los grupos rebeldes, sean yihadistas y moderados. Por último, también está el Kurdistán sirio, actualmente región autónoma, independiente de facto en el norte y noreste del país,
cuyos combatientes representan una de las fuerzas que más ha hecho por detener los avances del Estado Islámico. ¿Usted agrega algo a este panorama? No, yo creo que es correcto y enfatizar que la fragmentación de grupos, la fragmentación de fuerzas es una constante en este conflicto, ¿no? Lo que hace las negociaciones de paz mucho más difíciles, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Entonces, viéndolo desde las tareas que usted lleva adelante, ¿cuáles diría que son las mayores preocupaciones por el impacto que toda esta crisis tiene desde el punto de vista humanitario? Mire, en primer lugar, el principal daño es el de la población civil, ¿no? Le voy a dar solamente breves números, pero que dan la pauta de la magnitud de la tragedia. Desde que comenzó la guerra se calcula que son 250.000 muertos en todo el país, ¿no? Si uno hace aritmética, uno va a ver que el promedio de muertos por día es más de 100 personas. O sea, Siria vive masacres de civiles de manera diaria, ¿no? Como le decía antes, más de la mitad de la población ha tenido que desplazarse. Nosotros estimamos que por día hay 250 nuevos desplazados, ¿no? Quiere decir que el nivel de sufrimiento de la población es enorme. El daño de la economía es también dramático. Se calcula que el Producto Bruto Interno ha retrocedido 40 años. Y después una particularidad de esta guerra es que además del sufrimiento humano y la destrucción económica, hay un grave daño al patrimonio histórico de la humanidad. Siria todavía es un país riquísimo a nivel de restos arqueológicos, de arquitectura antigua. Lamentablemente todo eso está siendo muy dañado hoy como consecuencia de la guerra. Ustedes han escuchado las noticias sobre Palmira, donde ahora el Estado Islámico tiene control del lugar. El Estado Islámico ha afectado Palmira, que era un lugar que tenía más de 2000 años. Pero esto es simplemente un ejemplo, ¿no? Alepo es una ciudad bíblica que está mencionada en la Biblia, donde estaban las primeras iglesias, las primeras mezquitas. Mucho de ese patrimonio se ha ido, ¿no? Y ese patrimonio es lamentablemente irrecuperable. Entonces, cuando usted me pregunta las preocupaciones, yo diría, hay tres cosas fundamentales aquí. Uno, el daño de la población civil y las vidas humanas que se pierden, por supuesto, es el principal costo. Segundo, la economía. Y tercero, el gravísimo daño al patrimonio histórico cultural de Siria, ¿no? Y entonces, las tareas de apoyo que ustedes pueden desplegar en territorio sirio y para la población. Algunos ejemplos. Más temprano mencionaba vacunación contra la polio que ha reaparecido en ese país. Incluso señalaba no es fácil desarrollar esa vacunación. El propio Estado Islámico lo ha prohibido durante un tiempo. ¿Qué más? Ejemplos concretos. En estos momentos 4 millones de personas reciben asistencia alimentaria de la comunidad internacional, sea ONU o sean ONGs. O sea, 4 millones de personas, que es más o menos un 25% de la actual población de Siria, según nuestros cálculos. Segundo, yo le diría el tema de hospitales. Esto es fundamental. Como digo, lamentablemente gran parte de los hospitales han sido bombardeados. Me quedó ahí una pregunta para hacerle. ¿Por qué ocurre eso de los bombardeos a hospitales? Bueno, evidentemente no es casual, ¿no? Evidentemente no es casual. O sea, si hubieran pocos hospitales bombardeados, tal vez sería fruto de la casualidad, pero esto permite pensar que posiblemente haya una intención deliberada. Y por supuesto, si los hospitales son bombardeados, la gente queda sin servicios de salud, la gente tiene que irse, y bueno, si la gente se va, hay un mayor control militar de esa zona, ¿no? Y como le decía, posiblemente bombardear un hospital sea de los crímenes de guerra más atroces que se puedan concebir, ¿no? Entonces el trabajo de ONU es, bueno, tratar de poner en funcionamiento nuevamente algunos de estos hospitales que han sido bombardeados. Hay casos increíbles, ¿no? La gente, por ejemplo, ahora y los médicos han decidido construir hospitales en montañas, en cuevas, ¿no? Muchos hospitales están funcionando en cuevas como manera de protegerse del fuego, de los bombardeos. En otros casos se construyen hospitales subterráneos.
también como manera de protegerlos de los bombardeos. O sea que uno de los trabajos fundamentales de la ONU y de algunas ONGs también que están en el terreno es tratar de apoyar con hospitales, ¿sí? Por supuesto, todo este trabajo implica fuertes gestiones de negociación, ¿no? Porque ninguna de estas acciones humanitarias podrían hacerse sin algún tipo de consentimiento, ya sea de la oposición o del gobierno, ¿no? Entonces, a la par que nosotros estamos tratando de distribuir este tipo de ayuda humanitaria, tenemos que negociar permanentemente para que la ayuda humanitaria pueda entrar a las zonas de guerra. Esta pregunta quiero dejarla para el final, aunque supongo que no es fácil de contestar. Teniendo en cuenta la experiencia acumulada que usted tiene a propósito de Siria, ¿cuáles son las perspectivas? Y, claro, también muy vinculado a eso, ¿cuáles serían las formas más acertadas de abordar este conflicto para que la población civil se viera lo menos perjudicada posible? Si usted me hubiera hecho esta pregunta hace un mes, yo le diría que yo le hubiera dicho que no veía perspectivas. Hoy hay una pequeña luz de esperanza en el horizonte. Hace algunos días tuvo lugar una reunión en Viena, donde muchos de los países involucrados en Siria lograron un primer preacuerdo sobre cómo resolver este conflicto. Allí en Viena, donde estaba Estados Unidos, Rusia, China, Irán, Arabia Saudita, el Reino Unido, Naciones Unidas y otros actores, se decidió establecer un calendario de trabajo. Ese calendario implica tratar de lograr un cese al fuego a comienzos del 2016. Implica también tratar de vincular a las dos partes principales, a la oposición más moderada, junto con el gobierno para trabajar en una reforma constitucional en el 2016 y eventualmente elecciones en el 2017. Esto va a ser sumamente difícil, va a ser sumamente desafiante. Por lo menos ahora hay una hoja de ruta, hay un calendario de una posible solución al conflicto, y esto ocurre simultáneamente a algunos acuerdos de cese al fuego locales que están teniendo lugar en el terreno. O sea, en algunas zonas de Siria, tanto en el norte como en las cercanías de Damasco, entre el gobierno y la oposición, con la mediación de la ONU, se han logrado algunos acuerdos de cese al fuego que por lo menos implican un alivio para la población que estaba sufriendo la guerra allí. Entonces yo le diría, ahora hay una pequeña luz de esperanza, ¿no? Hace 2 meses no lo veíamos así, pero bueno, ahora tenemos alguna confianza de que por lo menos algún acuerdo pueda haber cerca. Nosotros siempre hemos dicho que la única solución posible aquí es una negociación y un acuerdo negociado. No hay otra solución para este conflicto. Sí, suponiendo que ese borrador del cual usted hablaba efectivamente avanzara, y está todo lleno de condicionales, ¿no? De todos modos quedaría el problema del Estado Islámico afuera, quedaría como un foco de violencia, de enfrentamiento, bueno, y también de sojuzgamiento de una parte de la población civil. Exactamente, usted lo ha dicho. El Estado Islámico no sería parte de estas negociaciones, o sea, quedaría fuera. Y además del Estado Islámico tenemos que tener en cuenta otro grupo en Siria que tiene bastante poder, que es la representación siria de Al-Qaeda, que se llama Al-Nusra. Uh-huh. Ellos controlan parte del noroeste del país, están considerados por la comunidad internacional como un grupo terrorista, como les digo, son la filial siria de Al-Nusra, o sea que en este eventual calendario de negociaciones que se pondría en funcionamiento desde enero de 2016, no entrarían ni el Estado Islámico y en principio tampoco Al-Nusra. O sea que, por supuesto, esto está lleno de desafíos y de problemas que va a haber que resolver sobre la marcha, ¿no? Raúl Rosente, coordinador de la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas para Siria, le agradezco que haya atendido esta comunicación de En Perspectiva esta mañana desde Turquía, donde se encuentra. Volvemos a conversar, si le parece, en cualquier momento. Nos mantenemos en contacto. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Gracias.